Hola, soy Carlos Pelayo. Este es el episodio 3, el último del relato biográfico sobre la vida de don Eugenio Garza Sada. A sus 81 años, don Eugenio seguía trabajando 50 horas a la semana. Desde muy joven, lo caracterizó su disposición para enfrentar las adversidades con valentía y serenidad. Eran tiempos de guerrilla y agitación social. Si me secuestran, no paguen ni un quinto, ordenó a su gente cercana. No seré rehén ni motivo de chantaje de nadie. El día en que intentaron secuestrarlo en camino hacia su oficina, lo detuvo una camioneta y de ella descendieron guerrilleros armados. Primero 2, después 3 más. Se produjo una balacera a fuego cruzado. El guardaespaldas y el chofer murieron. Don Eugenio intentó defenderse y recibió un disparo. Al verlo herido e inconsciente, los atacantes huyeron, abandonando a 2 camaradas moribundos. Otros 2 serían capturados después y el quinto desapareció sin rastro. Fracasó su plan de exigir un rescate millonario, así como la liberación de compañeros presos. Fue el principio del fin del grupo guerrillero. Don Eugenio fue un incansable defensor de la empresa privada y de la libertad de emprender. Él era el foco de atención, un símbolo del capitalismo. La tensión entre gobierno y empresarios estaba a un punto máximo. Los medios echaban más leña al fuego, porque el gobierno los controlaba. El gobierno monopolizaba el abasto del papel y condonaba deudas a los medios con buen comportamiento. En la década de los 70s, la cadena de periódicos más grande del país debía al gobierno $20 millones. Su propietario buscó que la empresa fuese rescatada. Don Eugenio y su hijo, del mismo nombre, vieron una oportunidad. Comprando la cadena podrían divulgar una versión crítica de la realidad. En paralelo, el presidente Echeverría iniciaba un mandato abiertamente enfrentado a los empresarios. Padre e hijo intentaron liquidar la deuda de la cadena de periódicos, pero el gobierno respondió ocupando los talleres con tropas del ejército, expropiándolos para convertirlos en empresa paraestatal. Un lluvioso 17 de septiembre de 1973, Monterrey se desbordó para acompañar a don Eugenio a su última morada. Murió la misma noche en que fue agredido por los guerrilleros. A su sepelio asistieron unas 150,000 personas. México perdió a uno de sus líderes empresariales más destacados del siglo XX. Lo velaron en la sala grande de su casa, donde tocaba el piano para su familia. En vida, siempre se opuso al populismo estatista del entonces presidente Luis Echeverría. El presidente acudió a los funerales y fue inmediatamente abuchado por la multitud. Desde el micrófono, el presidente del Grupo Monterrey, Ricardo Margain, acusó al gobierno de ser cómplice del asesinato. Echeverría endureció el semblante. «¡Nos vamos!», estalló. Su estado mayor presidencial empezó a aventar gente para abrir una vereda. Se fue a medio sepelio furioso. Detrás quedó el cuerpo inerte de un hombre grande, de esos que abanderan un momento en la historia. Un mes después, fue secuestrado el empresario Fernando Aranguren, oriundo de Guadalajara, quien también terminó asesinado después de ser torturado. Fernando había sido invitado por don Eugenio como socio del periódico regiomontano El Norte, con la misma idea de crear medios independientes del gobierno. Don Eugenio había colocado a su hijo Eugenio al frente de los medios, porque ambos creían en su poder para transformar la realidad social y evitar que el gobierno los monopolizara, imponiendo sus ideas y manipulando la verdad. Desde 1950 surgieron grandes estaciones de televisión, y don Eugenio había invertido en varios canales regionales y con gran éxito. Pero el gobierno favoreció al grupo de empresarios que crearon la empresa líder, Telesistema Mexicano, hoy Televisa. En los canales de don Eugenio se incubaron grandes celebridades como Raúl Velasco, la India María y Roberto Gómez Bolaños Chespirito, pero eran sistemáticamente atraídas por Televisa ofreciéndoles jugosos contratos. Como resultado, hacia 1970, los canales de don Eugenio arrastraban pérdidas millonarias. Por esta y por otras razones, Bernardo no simpatizaba con este tipo de iniciativas. La diferencia con su primo Eugenio y su tío estalló en una gran tensión, cuando Bernardo movió las decisiones y negoció una fusión con Televisa. Años atrás, los hermanos Eugenio y Roberto habían planeado el modo de separar los negocios. Cuando llegaron a un acuerdo,
emergieron dos grandes grupos, Alfa y Visa, o Valores Industriales, que después cambiaría su nombre a FEMSA, Fomento Económico Mexicano. Esta última, FEMSA, quedó al mando de don Eugenio Garza Lagüera. También en 1973, año del fallecimiento de don Eugenio Garza Sada, su hijo lo sustituyó como presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey. Impulsó su expansión con el paso del tiempo, para dejarlo con 32 campus cuando se retiró. Don Eugenio Garza Lagüera se casó con Eva Gonda Rivera, con quien tuvo 5 hijas. Vivió hasta el 2008 a los 85 años de edad. Por otra parte, el Grupo Alfa quedó en manos de Bernardo. Su padre, Roberto Garza Sada, falleció en 1979, tras haber forjado junto con su hermano don Eugenio uno de los más grandes consorcios empresariales del país. Al mando de Bernardo, Grupo Alfa inició un proceso de diversificación en petroquímica, fibras sintéticas, maquinaria de capital, maquinaria agrícola, televisores y turismo. Su diversificación no fue muy afortunada y Alfa estuvo al borde de la quiebra, tras la devaluación del peso en 1982. 12 años después de esta crisis, en 1994, don Bernardo cedió el control del conglomerado en manos de su sobrino, Dionisio Garza Medina, quien lo presidió durante 16 años, hasta el 2010, cuando lo dejó a cargo de Armando Garza Sada, nieto de don Roberto. Don Bernardo murió en el 2009 a los 79 años de edad, un año después de que falleciera su hermano don Eugenio. En el 2022, Grupo Alfa posee más de 100 fábricas en 25 países y sus ventas ascienden a 22,000 millones de dólares. Es líder mundial en la fabricación de componentes automotrices de aluminio, uno de los productores más grandes de plástico en Norteamérica y uno de los principales distribuidores de alimentos refrigerados en Norteamérica y Europa. Entre las empresas del grupo se incluyen Sigma Alimentos, que empaca carnes, quesos, comidas refrigeradas. Alpex se dedica a la petroquímica. Newpex se concentra en explotación de gas natural. Nemac fabrica piezas automotrices. Alestra se dedica a las telecomunicaciones. Finalmente, Tersa fabrica alfombras. Por otra parte, con FEMSA en sus manos, don Eugenio replicó las hazañas empresariales de su padre. En 1985 compró Cervecería Moctezuma, la tercera cervecería más importante de México. En 1991 adquirió una participación mayoritaria en Bancomer y en 1998 registró al grupo en el New York Stock Exchange. En 1995 nombró a José Antonio Fernández Carvajal como director general de FEMSA, quien más adelante, en el 2001, ocupó adicionalmente la presidencia del grupo. Ya para el 2012 fue nombrado presidente del Tecnológico de Monterrey. Don Eugenio Garza Sada fue un gran empresario. Hizo muchos negocios, creó un emporio industrial, generó mucho valor económico y social. Actualmente el cargo de director general lo delegó en manos de Daniel Alberto Rodríguez Cofré. Afirmó José Antonio que un líder no debe imponer decisiones a sus subordinados, porque en caso de falla no podrá exigirles cuentas y será el responsable. No solo eso, además, frenará el desarrollo de las personas. En lugar de imponer, el líder debe aconsejar, sugerir, dialogar. Esta es la línea de trabajo que mantuvo don Eugenio, quien buscaba controlar, pero siempre confiando en su gente. De otro modo, resulta difícil entender que FEMSA tenga 320,000 colaboradores en 13 países, así como ventas por 27,000 millones de dólares. Sus acciones están listadas en el New York Stock Exchange y es el embotellador más grande del sistema Coca-Cola en el mundo. Posee más de 21,000 tiendas de conveniencia Oxxo. En el 2012 adquirió 20% de las acciones de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo, con presencia en más de 70 países, a cambio de venderle la cervecería, joya de la corona. FEMSA ha iniciado una nueva era de expansión internacional. El grupo aspira a ser líder en cada mercado y a duplicar el valor del negocio cada 5 años. Invierte en hotelería, construcción y autopartes, así como alimentos. Dentro de su expansión internacional en el 2022, inició operaciones en Europa, al invertir $1,200 millones para adquirir Valora, empresa con sede en Suiza y presencia en Alemania, Luxemburgo
y otros países, que opera más de 2.700 tiendas de conveniencia con venta de alimentos. Con esta adquisición, FEMSA busca una fertilización cruzada que combine su experiencia en el crecimiento acelerado de sus tiendas OXXO con el conocimiento de Valora en mercados y culturas europeas. FEMSA enfrenta el reto de una integración exitosa con Valora, debido a sus distintos modos de dirigir y los desafíos que arroja la diversidad cultural. Siempre está presente el riesgo de perder la mística del grupo, diluyendo los valores que lo han acompañado desde hace más de un siglo. Cuando don Isaac Garza fundara la cervecería Cuauhtémoc para ser secundado por sus hijos Eugenio y Roberto Garza Sada. Don Eugenio Garza Sada fue un líder ético indiscutible, un hombre clave en esta fascinante saga empresarial, que continúa su camino y contempla un futuro prometedor. Espero que este relato biográfico te haya estimulado a descubrir algunas de las cualidades de los grandes líderes. Aquí me despido. Muchas gracias.